Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy estamos aquí con Juan, ¿vale? Y nada, él tiene una experiencia también que contarnos, porque es un tío que ha sufrido adicción al juego. Y aunque al principio era difícil de ver, ¿no? Pero ahora nos lo contará en la experiencia, pero poco a poco fue reconociendo y ahora lo tenemos aquí estupendo. Y muy amablemente para todos vosotros, pues ha decidido compartir este vídeo, tanto para poder ayudar a familias, como ayudar a la fundación, como ayudar a todas estas cosas un poquito cara descubierta, lo cual valoramos. Bueno, vamos a pasar con él. Gracias a ti, Alberto. Bueno, ¿cómo quieres que te llamemos en esta entrevista? Aunque ya he dicho yo que eres Juan. Pues como soy Juan, seguimos con, Venga, perfecto. con Juan. Me gusta mi nombre, ¿eh? A mí me gusta mi nombre. Venga, perfecto. ¿Nos podrías contar tu edad aproximada y a qué te dedicabas antes de empezar el juego? Bueno, pues acabo de cumplir 27, recién estrenados prácticamente. Y cuando me hiciste la pregunta en terapia de cuánto tiempo llevaba yo consumiendo, jugando, pues más de 10 años, desde los 16. Entonces yo estaba en el colegio estudiando, seguí consumiendo y seguía en el colegio, pero no tenía una dedicación. Era más deportista, eso sí. Era un estudiante, mejor estudiante y más deportista. Claro. ¿Y cómo recuerdas con esos 16 años empezar a jugar? ¿Cómo fue, no? Porque es una edad donde no está ni permitido. No, yo la primera experiencia jugando, más allá de la quiniela, porque, bueno, mi experiencia con el juego principalmente son las apuestas deportivas, juegos de azar en menor medida, pero mi primera experiencia es con 14 años entrar en un salón de apuestas deportivas de cualquiera de las casas que nos rodean, vestido de uniforme del Colegio de las Teresianas de Madrid y buscar en la basura un código de acceso para las máquinas. Vestidos de uniforme, cuatro amigos, a la salida del colegio a las 5:30 en pleno barrio de Chamberí. Qué barbaridad. ¿Qué tipos de juegos, bueno, dices apuestas deportivas, pero cuándo empezaste a notar que estas apuestas se empezaban a convertir en un problema para ti? Bueno, esta primera ocasión en la que acudí con varios amigos era un poco... nosotros compartíamos el mismo equipo de fútbol, nos gustaba el fútbol, cada uno teníamos nuestro equipo y entendíamos que nos pareció divertido. Simplemente la idea nos pareció divertido. Lo que sucedió es que a mí no me pareció lo suficientemente divertido una ocasión puntual y necesitaba ir yo solo, porque el placer era la adrenalina que me producía, un subidón tremendo. Más que, por ejemplo, a mis amigos, que era ir juntos, echar el rato juntos, ver un partido juntos y luego seguir con nuestras vidas. A mí eso me parecía completamente aburrido. Rápidamente empecé a ir por mi cuenta, sin ellos y desde una obsesión que por entonces no identificaba, simplemente era recompensa inmediata de subidón. Adrenalina, ¿no? Adrenalina pura, pero todavía sin identificar lo que era esa adrenalina. Claro, y esa adrenalina te gustaba. Esa adrenalina me gustaba. Yo, la apuesta deportiva, desde lo que el engaño que tienes, la creencia de que el poder conocer, el querer conocer, el ser amante de un deporte, que te da un conocimiento que tú crees que puedes ganar. Y durante muchos años eso era lo que yo reconocía. Lo que no reconocí hasta ya mucho más tarde era que no era cuestión de ganar, era cuestión de la adrenalina, de mucho sí, deseo de control, ¿no? Al final el consumo de juego, esa falsa ilusión de control, esa prepotencia, ese pensamiento de que yo soy mejor, de que yo voy a ganar, de que el sistema... ¿Cómo afectó el juego a tu vida diaria? ¿A tu trabajo, a la familia, a los amigos? Pues afectó muy negativamente. Yo nunca me consideré ni un adicto ni un consumidor de drogas, porque la imagen de los anuncios publicitarios contra las drogas, tolerancia cero, mostraban siempre a una persona, con una capucha, desaliñado, y yo, en el fondo yo en los descansos de ya en bachillerato, en el cambio de clase, iba al baño, sacaba el móvil
y comprobaba cómo iban las apuestas deportivas. Y ahora es cuando me he dado cuenta que digo, bueno, entre eso y el que se fumaba un porro o se metiera un tiro en un descanso de clase, no sé cuál es la diferencia, pero para mí había años luz, digo, entre ese y yo. Entonces, desde a nivel estudios, porque mi principal atención era la apuesta del momento, ver el partido, enterarme de cómo podía arreglármelas para ir a apostar. A nivel familiar, porque yo estaba a otra cosa, yo tenía que ocultar, yo mentía, no se sabía que yo jugaba, no podía, porque mis padres, evidentemente, no me lo hubieran permitido, sobre todo siendo menor de edad. Porque a nivel económico, el dinero que yo, la paga en aquel momento, los dineros que yo pudiera sacar, los que obtenía de manera ilícita, fuera a través de pidiendo un favor a mis padres para comprar algo que no iba a comprar o directamente robándolo. Claro. Y, por ejemplo, a nivel de deporte dejé de hacer deporte por consumir deporte y por luego también llegado al alcohol. Pero sí, dejé de hacer deporte y eso ahora que lo he recuperado me ha dado mucha rabia, ¿no? Haberlo dejado en su momento. Que tú eres un gran deportista, ya lo hemos visto. Sí, yo... La verdad. Y sobre todo porque lo disfrutaba mucho. También es verdad que la asociación del deporte con las apuestas deportivas, en algún caso, yo jugaba mucho al tenis, pero lo que más he apostado yo es apuestas deportivas. De tenis, una relación un poco complicada. Yo, en medio de partidos de tenis que yo jugaba, competía en torneos, entre cambio de lado, en el raquetero, miraba el móvil para ver cómo iba una apuesta. Y eso me duele mucho. Ya podemos decir que la compulsión es la misma que la droga, lo que acabas de nombrar, ¿no? O sea, que no hay ninguna diferencia entre el que para un momento por meterse en la raya, como el que mientras cambio de campo estoy mirando el móvil completamente con la obsesión, con la compulsión, con los mismos patrones de conductas que cualquier otra adicción. Totalmente. Pero es algo que no, hasta bien entrado en recuperación, nunca hubiera... he tenido que estar aquí para echar la vista atrás y darme cuenta de lo que realmente significaba eso, ¿no? Que probablemente mucha gente tendrá este mismo patrón y no le ves, ni sé qué peligro le vas a ver, porque dices, encima estoy practicando deporte, ¿no? O sea, la distorsión era muy grande. ¿Llegaste a endeudarte o a tener problemas económicos? Sí. He llegado a solicitar préstamos de estas entidades de préstamos fáciles o incluso ofertas que el propio banco te ha hecho de al ingresar una nómina de podríamos concederte tal préstamo y... No, que nos decían que se nos había quedado el móvil. Cógelo, no sé que te lo quiten. Cosas del directo. Un favor. Luego... sin ni siquiera necesitarlo. En aquel momento yo estaba trabajando, tenía una nómina, pero era la necesidad de saber que podría apostar más en ese momento. No había ninguna necesidad. En otros momentos sí que ha habido por necesidad, pero claro, económicamente genera endeudamiento porque es dinero prestado, dinero fiado, agujeros que al punto que yo he llegado, afortunadamente, no han sido... Las consecuencias no han sido demasiado graves, pero sí. ¿Recuerdas algún momento que, aunque no fuera económico el fondo demasiado grave, pero sí que sintieras que estabas perdiendo el control, que estabas tocando fondo? Bueno, yo creo que el fondo es como una escalera, ¿no? En el fondo del mar, que cada vez vas bajando un poco más y esa sensación de saltar de las líneas rojas, sí, yo la primera vez al poco de empezar en el fondo, a los 17 años, de estar 5 horas en un centro de apuestas y salir y haberme dado cuenta de qué ha pasado, ser totalmente... No ser consciente de lo que había pasado, de verme ajeno a mí mismo y en múltiples ocasiones cada vez a más. Y cuando pensaba que ese era el límite, llegaba a otra situación en la que pues en vez de una tarde era 24 horas enteras. Y luego una semana en la que, en mi último episodio de consumo antes de ponerme en tratamiento, una semana entera en la que comer era una molestia, se me olvidaba, me levantaba y digo, bueno, voy a comer fuerte y el resto del día no tengo que comer porque me está quitando tiempo, me está quitando energías que yo las tengo que destinar todas a concentrarme en
las apuestas del momento. Es curioso, ¿no? Como de repente la sensación que están nombrando, voy perdiendo el deporte, no dedico, voy perdiendo estudios, a la familia de cierta manera le afecta, tengo 14, 17 años, me paso 5 horas ya metido en una, espero que no salgan mucho las voces del fondo, me tiro metido en una sala de juego y la sensación es de, no, mi fondo ha sido más leve, ¿no? Cuando cualquier persona que pudiera ver a un chaval de 14, 17 años viviendo esa vida, ¿no? Esa parte de negación de la enfermedad que también coincide con las adicciones en general, ¿no? Como yo controlo, no pasa nada, yo voy a poder, ¿no? Pero mientras tanto, como tú decías, ¿no? La vida se va escalonando hacia abajo. La vida cada vez va a peor, a peor, a peor, ¿no? Precisamente a mí me recuerda, ¿no? Que tú nos lo has contado, ¿no? Que ibas a venir aquí un año antes, pero que al final, en el último momento, tú dijiste, no, yo no necesito esto, ¿no? Esto, yo no estoy tan mal, ¿no? Para luego retrasarlo y venir un año después. ¿Qué pasó en ese último año que al final dijiste, venga, voy a dar una oportunidad a estos de Forum? Bueno, fueron 2 años, porque yo ya en aquel entonces había reconocido que tenía un problema, no una enfermedad ni lo consideraba adicción, y asistía a una profesional, una psicóloga, de manera individual, donde donde yo confesé un poco, no abiertamente, porque sabía que de alguna manera me lo tendrían que limitar, entonces contaba un poco lo que yo entendí que podía manejar. Y después de un episodio de consumo muy fuerte, en un verano del 2022, mi psicóloga me derivó a Forum porque dijo, yo no estoy preparada para... Lo que tú necesitas es un centro de adicciones. Y fui porque tenía mucha confianza en ella, pero entendí que mi fondo no era suficiente. Habían pasado unos días, me había arrepentido, había entendido que mi situación, que podía salvar la cara con respecto a mi entorno, y yo todavía tenía una autogestión por hacer. Pasé un año sin jugar, con un sentimiento de culpa y de dolor conmigo mismo, de haber fallado, que era muy fuerte y me contuvo, ¿no? Volver a jugar. Y el segundo año seguía sin jugar porque yo sabía que me llevaban, que no podía, que para mí era la perdición, y empecé a consumir alcohol de una manera mucho más asidua. Consumía alcohol más de manera individual, yo solo, cuando salía con amigos consumía cada vez más, y finalmente, al siguiente verano, yo ya sabía que el alcohol no me estaba dando esa tranquilidad que en el fondo yo tristemente encontraba en el juego, y recorría el juego. Tuve un episodio de un mes, pero sobre todo una semana, donde me encerré en mi casa, pequeñas bajadas, jugando, bajando solo al sitio de apuestas físicamente, cada 10 minutos, a veces se perdía una apuesta, y decidí volver, bueno, suplicando a mi padre, le digo, tengo que volver a Forum porque es el centro donde yo donde yo sabía en el fondo, llorando, no me olvidaré nunca ese día, de ese es mi sitio y ahora es mi momento. Vale, ya lo hemos contado, la parte de las preguntas nos hemos adelantado, han venido solas, ¿no? Ahora, primero, ¿cuánto tiempo llevas sin jugar? Sin jugar, poco más de 10 meses. Perfecto, un poco más, todo un esto. ¿Y qué partes del tratamiento crees que te han ayudado más? ¿En qué sentido? ¿Qué partes contemplamos? La terapia de grupo, la individual, la familia, el entorno, tus compañeros, o sea, todas las herramientas que se os entregan en Forum, ¿no? Que ya conoces bien, ¿no? La llamada de teléfono, todas estas cosas que hacemos y que parece que al principio nos damos como un manual de instrucciones, ¿no? A veces que se comprende y a veces no, ¿vale? Pero ¿cuáles crees que para ti han sido las más fundamentales? Para mí la más fundamental ha sido en el grupo. En el grupo, tanto mis compañeros de recuperación y de terapia como el equipo profesional que hay detrás, y todos los que participáis, veteranos, gente con más tiempo en recuperación. Yo creo que ha sido lo más importante, porque
Yo recuerdo entrar y un mes y medio sin haber abierto la boca, digo, tengo que acoplarme todavía, yo no tengo nada que compartir aquí. Y, y una vez darme cuenta de que era mi sitio, el primer día entendí que había una asociación con gente con un consumo completamente distinto, con un consumo de cocaína que yo nunca he probado y siempre he entendido las antípodas, y entender que la realidad que vivía esa persona, completamente distinta a mí, era la misma que estaba viviendo yo, y sin entender muy bien dónde estaba, digo, sé que este es el sitio. Y a través del grupo es donde esa identificación, ese sentirme comprendido desde una posición muy diferente, es lo que más me ha ayudado. Y el grupo al final va contigo en el bolsillo todos los días porque te lo llevas en el teléfono. El teléfono, una llamada a un terapeuta, a un compañero. Estamos por todas las mañanas, ¿no? Y todas las horas de terapia, pero yo creo que el grupo siempre viene contigo y puedes tirar de él. Y al final la rutina. A mí la rutina, el deporte, volver al deporte. Mi madre me dijo que algún día volvería a retomar el deporte y eso y sería muy importante para mí. Y pues mira, tenía razón, porque al final el grupo y el deporte a mí es lo que día a día estoy con mi grupo día a día con el deporte y es lo que mejor me ha ¿Y sentado. qué ha sido para ti lo más difícil en el proceso? Lo más difícil, yo creo que rendirse. Explica rendición. Piensa una cosa, para nosotros en terapia hablar de rendición inmediatamente Ya hacemos es así, pero está escuchando, No, sobre todo rendirse. padres, están escuchándonos otras personas que no saben lo que es la rendición, porque la rendición es o meterme y jugar ya hasta morir, no Claro. drogarme hasta morir. No, es exactamente lo contrario, es rendirte a dejar de intentarlo por mi cuenta, a renunciar al que yo sé cómo hacerlo, al que yo me conozco mejor que los demás, que nadie ha vivido la situación que yo he vivido, que yo me creo especial, es aceptar que esto es una enfermedad y renunciar a tomar yo mi propio camino, poner mi vida en manos de los demás y decir, voy a hacer todo lo que me digáis. Y es muy fácil decirlo, pero luego en el día a día hay momentos en los que dices, joder, ¿y esto también? Y eso también. Ahora a mí me gustaría que miraras a la cámara, ¿vale? ¿Y qué le dirías a alguien que está pasando una situación como tú? A ese chaval de 14 años que se está metiendo ahora mismo en salas de apuestas, salas de juegos, o ese de 17 ya que se está dando cuenta, ¿qué le dirías? Pues yo diría que el peor día de la recuperación fue el de antes de entrar. Desde entonces, cada día ha ido, igual que la escalera que mencionaba antes, cada día era un peldaño más hacia abajo, desde el día que entré en recuperación es un peldaño hacia arriba. No digo que no sea fácil o que sea un camino de rosas, pero que merece la pena todos los días, porque en el fondo el sufrimiento lo dejas en la puerta. Y por mucho que te abras en canal, en una terapia, eso solo sana. Entonces realmente el paso más difícil es ponerse en manos de gente que sabe cómo tratar una enfermedad, no un traspiés, no, es una enfermedad y aceptarlo como tal es lo más gratificante en el fondo. Entonces el sufrimiento es solo, uno mismo solo que debe estar entrando ahora en un centro de apuestas pensando que esta va a ser la buena, va a ser la mía, hoy apuesto a este partido y gano y ya lo dejo. Mañana habrá otro día donde harás exactamente lo mismo, hasta que sea inevitable ponerse en recuperación. Entonces, cuanto antes decías darte una oportunidad a vivir a ti mismo y visualizarte, porque yo no quiero volver a entrar nunca en esos sitios, que son unos antros horribles en el fondo. Me apetece entrar en una cancha de fútbol a jugar con amigos. Me apetece entrar en una universidad a volver a estudiar. Me apetece entrar en casa de mis familiares con la cabeza alta, que te vean, porque la gente que te quiere te conoce y sabe que no, cuando estás consumiendo, cuando estás jugando, no estás bien. Entonces, todo eso pasa por dejar de jugar, pero pasa por ponerse en manos de gente que de verdad pueda ayudar. ¿Cuáles son, ya para terminar, tus planes y sueños que tienes ahora? Ostras, pues mira, este es mi primer verano en recuperación y lo primero es completar un año limpio, ahora la vuelta del verano y el primer verano.
seguir en recuperación, terminar mis estudios. He retomado mis estudios universitarios y... pues, No te lo tengo que decir. ¿Con qué notas? ¿Con qué notas? Sacando matrículas de honor en la universidad que no he sacado nunca, pero Es nuestro orgullo, ¿eh? sobre todo he disfrutado. He disfrutado y eso vale más que para mí vale mucho más que la matrícula, porque le había cogido asco, algo que yo siempre he querido hacer. Entonces, joder, terminar la carrera, venga, con una última matrícula ahí en el trabajo, en el TFG, sería un plan que me apetece mucho. Luego un triatlón, parece ser por ahí que con Gustavo, Tenemos un terapeuta. que me ha retado a un triatlón y es un episodio, ¿no? Es un plan que me apetece muchísimo y seguir creciendo. No sé, disfrutar del proceso. Es que es un planazo. Es un planazo porque disfrutar de... Cuando tú cambias, ver cómo todo a tu alrededor cambia, es un planazo. Yo te daría las gracias, ¿no? Pero te voy a dar un abrazo, porque la verdad que es un regalo para nosotros también poder acompañar a personas que llegan, que se les ve llegar ese primer día, se les ve entrar por esa puerta con ojos, con lenguaje no verbal de desconfianza, de qué es esto, si esto es para mí, ¿no? Y de repente, pues, lo nombraba lo de las matrículas de honor. ¿Por qué? Porque para nosotros es un orgullo, ¿no? Para nosotros es un regalo. Una persona que ha abandonado, una persona que tiene 27 años aún, que tiene, aparte de tener una mente brillante porque es una realidad, ¿vale? Tiene un montón de oportunidades en la vida que merece, que no se está autodestruyendo en este momento. Voy a acabar, como siempre, con una reflexión que dice que hoy hemos escuchado la historia de alguien que con solo 27 años cayó en la trampa silenciosa del juego. Una trampa que cada vez atrapa a más jóvenes, casi sin que se den cuenta. Hoy en día vemos casas de apuestas abiertas a cualquier hora, llenas de chicos que entran por curiosidad, por la adrenalina, por ese falso sueño de ganar fácil. Y cuando pierden, buscan créditos rápidos. Micropréstamos online que prometen salvarles, pero solo agrandan la deuda y el vacío. Detrás de cada apuesta y de cada deuda hay padres y madres que pagan facturas que no son suyas. Familias que hipotecan sus ahorros para que su hijo no se hunda del todo. Porque el juego no solo vacía bolsillos, rompe la confianza, la paz y los vínculos más importantes. Pero este testimonio también nos recuerda algo esencial. Siempre hay salida. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un acto de valentía. Reconocer que se necesita apoyo es el primer paso para recuperar la vida. En Fundación Forum Salud Madrid acompañamos cada proceso de recuperación con un equipo comprometido y tratamientos especializados, porque nadie debería luchar contra una adicción solo. Cada día vemos cómo personas jóvenes como él recuperan la ilusión, reconstruyen la confianza con sus familias y vuelven a sentirse libres. Si tú a alguien cercano está atrapado en la espiral del juego, no lo ignores. Me emociono. La adicción no se vence en silencio ni se esconde detrás de más deudas. Habla, pide ayuda, acompaña, porque siempre es posible volver a empezar. Y siempre es más fácil cuando no se camina solo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ti, Alberto.